Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. La verdad es que hoy es un programa muy especial. Nuestros programas siempre son especiales, pero hoy es más especial porque es el último de esta primera temporada de los 41 tropiezos. Y bueno, les agradecemos de entrada mucho que nos hayan acompañado en tantas emisiones como tuvo esta temporada. Soy Roberto Fiesco, me da mucho gusto saludarlos hoy. Y a mi derecha se encuentra Lucía Sichia, ¿cómo les va? Un placer compartir la mesa con ustedes y entusiasmada también por ser el último episodio. Espero que se repita. Ojalá, por favor. Bueno, yo soy Shibón Guerrero. Fue una experiencia muy bonita. Creo que hemos hecho historia en la televisión mexicana. Quizás es falta de modestia, pero nunca antes las personas LGBT habíamos mostrado que podíamos ser un agente. Y bueno, no me alargo, un abrazo, por cierto, a Salvador Iris y a Mara, Mara se fue a hacer un festival de cine, que no es poca cosa, entonces le mando un abrazo allá lejos. A Salvador, que está un poquito más cerca, también le mando un abrazo y pues nada. Bueno, después de nuestro entusiasmo y con cierta dosis de nostalgia en este último programa, la verdad es que decidimos que esta última emisión tuviera que ver con el cine y tuviera que ver además con una película en particular, no solamente con un periodo ni con un cineasta, aunque es inevitable hablar de un cineasta mayor como es Jaime Humberto Hermosillo, alguien que sin duda marcó la historia de la cinematografía nacional. Bastaría citar películas como Naufragio, El cumpleaños del perro, Las apariencias engañan, La extraordinaria La pasión según Berenice, María de mi corazón, en fin, ¿no? Esta década de los 70 marcada sin duda por un cine que era absolutamente rompedor y transgresor y que siguió siéndolo hasta el final de su vida en 2020. Sin embargo, esta emisión está dedicada a una película en particular, como lo decía, que es justamente Doña Erlinda y su hijo, una película de 1984, que sin duda es uno de los grandes tropiezos de la heteronorma en este país. Digo, porque es una película que de alguna manera hay un antes y un después para las generaciones de cineastas y de cinéfilos en México. Así que vamos a ver una cápsula en torno a Doña Erlinda y su hijo. Doña Erlinda y su hijo. Jaime Humberto Hermosillo nació en Aguascalientes, estudió contaduría pública en su ciudad natal y se trasladó a la Ciudad de México en la década de los 60, donde estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la UNAM. Vivió la mayor parte de su vida en Guadalajara, donde fue fundador de la Muestra de Cine Mexicano, posteriormente conocida como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Perteneció junto a Felipe Casals y Arturo Ripstein a la generación cinematográfica de los 70s y fue maestro de Guillermo del Toro. Se declaró abiertamente homosexual. Basándose en el cuento homónimo del veracruzano Jorge López Páez, realiza en 1985 Doña Erlinda y su hijo, una comedia sobre la relación homosexual de dos tapatíos clase medieros, guapos, atléticos y viriles. Doña Erlinda y su hijo se estrenó exitosamente en diversos festivales internacionales, tales como el 15 Festival Nuevos Directores, Nuevas Películas, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1986, el 30 Festival de Cine de Londres, 1986, Festival de Amiens, Francia, 1986, entre otros. El estreno comercial en México tuvo lugar en 1987. El carácter voyerista de esta película hace que se nos dé a ver abiertamente lo que socialmente, en un sistema heterosexual y machista, en nuestro caso, la sociedad tapatía de los años 80, queda forzosamente excluido o marginado. Los dos protagonistas masculinos de Doña Erlinda y su hijo solo pueden satisfacer su deseo ocultándose y fingiendo aceptar las normas del sistema sociocultural dominante. Para concretar felizmente su relación con Ramón, y respondiendo a un pacto tácito con la madre, Rodolfo, el hijo de Doña Erlinda, ha de aceptar naturalmente contraer matrimonio con Olga, una feminista que trabaja para Amnistía Internacional. Rodolfo y Ramón, ajenos, como muchos, a los movimientos de liberación homosexual que surgieron en México a finales de los años 70, no cuestionan en ningún momento el sistema que los acorrala en los sótanos clandestinos de la vida social. Solo intentan una especie de lugar ilusorio e hipócrita dentro del sistema establecido. El espacio privilegiado que han obtenido sin grandes dificultades dentro de la lujosa casa de la madre permite una armónica convivencia entre el sistema dominante visible
encarnado por la madre y parcialmente por el hijo, Mi madre, como un dios. y la marginalidad silenciada e invisible, representada por la relación amorosa entre el hijo y el amante. Doña Erlinda y su hijo no solo fue pionera en visibilizar la realidad cotidiana homosexual en México, en particular fuera de la Ciudad de México, sino que siguiendo el resto del trabajo de Hermosillo, retrata los recovecos, contradicciones e hipocresías de la clase media nacional. Sabiendo que te quedas a vivir con esta familia, se me han quitado muchas mortificaciones. Así como la penetración del heteropatriarcado en todas las esferas de la sociedad mexicana, en particular las relaciones afectivas homosexuales. Bueno, después de este panorama en torno a la obra de Jaime Humberto Hermosillo, como decía hace rato, a mí sí me gusta decirles cineastas mayores porque tienen para mí ese significado y ese enorme valor como artistas en la historia cultural de este país. Para platicar mucho más sobre él, tenemos, la verdad, un invitado de lujo. Vino desde Guadalajara a acompañarnos en este programa y él, bueno, es egresado justamente de la Universidad de Guadalajara. Él es uno de los fundadores del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de Guadalajara, el famosísimo CIEC, que después, bueno, ha devenido como en muchos otros proyectos educativos en torno a la descentralización del cine, específicamente en el estado de Jalisco. Él es dramaturgo, novelista, guionista, director de cine por derecho propio y compañero de mil aventuras de Jaime Humberto Hermosillo. Él es, por supuesto, Arturo Villaseñor. Arturo, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. No, pues, muchas gracias. A mí un poco me encantaría arrancar con una cosa quizás mucho más emotiva de tu parte, que tiene que ver con cómo conoces a Jaime Humberto. Porque además el primer crédito que encontramos tuyo en una película suya es en Confidencias, una de las películas menos conocidas, lamentablemente, de él, basada justamente en una historia, en un texto de Luis Zapata, ¿no? Y tú apareces ahí como asistente, no, como coordinador de utilería y vestuario sí, de la película. Sin embargo, supongo que ya se conocían de Guadalajara. ¿De dónde, Arturo? Sí, realmente Jaime y yo nos conocimos en el 82. Uh-huh. Él fue a Guadalajara precisamente para conocer la ciudad de Doña Erlinda, o sea, donde el personaje. Él fue específicamente a eso. Había leído él el cuento de López Páez. Fernando Macotela fue quien le recomendó el cuento y le sugirió, oye, esta sería una muy buena película. Jaime le interesó y Jaime va para pasar un fin de semana a Guadalajara para conocer la tierra de Doña Erlinda. Y yo fui al cineclub que era en el Museo Regional de Guadalajara y ahí estaban exhibiendo un ciclo de cine alemán y ese día presentaban Yo solo quiero que me quieras, de Fassbinder. Ajá. Entonces yo llegué, fue muy curioso porque Jaime venía caminando por la calle y nos encontramos y desde que nos vimos, yo creo, ahora sí que es amor a primera vista. Uh-huh. Fue como si yo ya lo conociera de toda la vida y él también, pero los dos nos sorprendimos y seguimos caminando y entonces entramos juntos. Entramos juntos. Cuando compramos el boleto, yo vi que él estaba de invitado, entonces le dieron su boleto y yo pedí mi boleto y el que estaba vendiendo los boletos me lo presentó. Entonces ya, mucho gusto. Yo había visto algo de sus películas, había visto Berenice, había visto El cumpleaños del perro, Señor Dios Santo, conocía su filmografía. En ese tiempo yo tenía 29 años, él tenía 36 años. Y me dice, ¿vienes solo? Le digo, sí. Ah, yo también. Dice, pasemos juntos. Pasamos juntos a la sala. Y a la salida, lo empezaron a rodear gente, porque pues Jaime en ese tiempo ya era una personalidad en el medio cinematográfico. Y entonces me dice, discúlpame, ahorita voy a ir a una cena, pero tengo mucho interés en seguir platicando contigo. Se supone que él iba por un fin de semana. Se quedó varios meses. Y yo le decía, ¿qué no te tienes que regresar a México? Y él me decía, estoy muy a gusto aquí. Entonces decía, bueno, pues bienvenido, ¿no? Ajá. Y así empezó nuestra relación, curiosamente. En aquellos tiempos, sugerir el tema o cosas así no era una cosa sencilla. Tardaron 3 meses
para que hubiera una sugerencia de que me dijo, ¿cómo andas de amores? 3 meses. 3 meses. Ok. Y yo le digo, pues la última relación o intento que tuve me fue muy mal y yo ahorita no quiero saber nada de eso. Pero todo lo hablaba en términos que no eran claros. Una persona, o sea, que no definían realmente. Alusiones sin género. Alusiones sin género, sí. Pero eso es una clave. Ya era una clave, ¿no? Y cuando me dice, ¿cómo se llamaba? Dije, chin. Ya. Ya tengo que denunciar o decir, ni modo. Y a partir de entonces, me acuerdo que fue la primera noche que dormimos juntos, pero así era antes, o sea, se tenía que hacer todo un protocolo, digamos, no era así. Ahora ya es, qué maravilla, digamos, que hay más liberación, pero en aquellos tiempos sí, temores, miles de cosas, ¿no? Antes de hacer Doña Erlinda y su hijo, hace en Guadalajara también El Corazón de la Noche. Esta película, que es una de sus películas industriales, de este periodo de los años 80, pues, ¿no? Y después, de manera muy contrastante, hace esta pequeñísima película que es Doña Erlinda, una película en 16 milímetros, con una estructura, con un esquema de producción completamente distinta. Sí, El Corazón de la Noche, que es un guión de José de la Colina. Realmente Jaime la filmó en Guadalajara porque, repito, Jaime ya se quedó en Guadalajara, o sea, a través de que me conoció se quedó en Guadalajara. Entonces, de una u otra forma, juntos empezamos a generar un movimiento en el cine. Entonces, nosotros propusimos lo de la muestra de cine mexicano. Lo que ahora es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El Festival Internacional. Le trabajamos como 3 años. Me acuerdo que entonces era el peor salario en la universidad cuando levantamos eso, porque nadie creía que el cine tuviera importancia dentro de una universidad como la de Guadalajara, lo veían como con desprecio. Entonces sí fue mucho el trabajo que hicimos previo para convencer a una institución. Cuando filmó él El Corazón de la Noche, realmente sucedía en México, y como que José de la Colina dice, pero es que el escenario es México. Y bueno, Jaime dice, pero es que Jaime ya no se quería salir de Guadalajara, ¿verdad? Yo otra vez decía, oye, no te tienes que ir a México, y no, seguía ahí, ¿no? Y hasta traía las películas. Perdón. Cuando se hizo Doña Erlinda, precisamente, en El Corazón de la Noche, pues se hizo con actores de México y equipo de México. Y todo equipo, todo. Ajá. Entonces, yo estaba muy insistente con Jaime, me atrevo a decirle, que los actores sean tapatíos. ¿Por qué? Porque Doña Erlinda era una obra muy costumbrista y por menos que sea, por un buen actor que sea, se nota que están actuando el tono o el acento. Entonces, ese costumbrismo solamente se podía captar con actores de Guadalajara. Entonces, era una forma de empezar a insistir en hacer un cine ya en más tapatío, que ya no nada más sirviera como escenografía, sino que también con su gente, ¿no? Y yo creo que eso, como todo defecto, también puede ser la gran virtud. O sea, la gran virtud y el gran defecto de Doña Erlinda es que no son los superactores profesionales a los que estábamos acostumbrados en el buen cine de este país, pero de una u otra forma le dio esa frescura y eso gustó muchísimo. Tú funges en la película como asistente de dirección. ¿Cómo fue ese trabajo, Arturo? Como asistente, como casting, también yo fui el que seleccionó el casting. De una u otra forma, Jaime me fue integrando al cine. Yo no estudié nunca cine, como tú bien lo dijiste. O sea, yo no tengo un título de cineasta y sin embargo he filmado mis películas, ¿no? Y es porque yo desde niño estuve muy metido en el cine. Entonces mi cultura cinematográfica era muy vasta. Eso Jaime le impresionó desde el día que me conoció. O sea, dijo, como un muchacho de 22 años tiene tanta cultura cinematográfica. O sea, no va a ver una película de Fassbinder, digamos, ¿no? Sino y estaría yendo a ver una de superhéroes, no sé. Pero yo en Doña Erlinda hice eso y de una u otra forma, cuando Jaime estaba escribiendo el guión, yo le estuve mostrando los lugares típicos o todo el costumbrismo que acontece en Jalisco, ¿no? Chapala, las tortas ahogadas, sí. el cineclub de la Tortas universidad, los tortas gema. La nieve raspada, el Parque Morelos. Sí. Y entrando un poquito más en la película, sin duda crítica con la sociedad mexicana,
por momentos dura, angustiante, lo comentaba Gio, pero también tierna, como una historia de amor entre dos varones, mucho beso, contacto corporal. ¿Cómo pensás que impactó eso en el cine y en la sociedad? Una película así a mediados de los 80. Sí, Jaime anteriormente había como coqueteado con el tema, pero siempre lo manejaba de manera un poco discreta. En el cumpleaños del perro realmente no sabes si es su amistad o si realmente son amantes, ¿no? O en Matiné. O en Matiné sí es más claro, pero es quizás una o dos frases que lo sugieren. Y digamos ciertas actitudes que hacen evidente la relación entre Manuel Ojeda y Héctor Bonilla como persona, como actores, digamos, pero como interpretando sus personajes. En Doña Erlinda sí, ya Jaime... Yo sí creo que Doña Erlinda sí marca una pauta en el cine nacional, porque anteriormente todos los personajes gays eran presentados dentro de cantinas sórdidas, como que el mexicano sí aceptaba que fueras gay, pero siempre y cuando estuvieras bien identificado como mariconcito, como el jotito de la colonia, del barrio o cosas así. Así sí se aceptaba. Pero Doña Erlinda lo que sorprendió fue que los dos son varoniles, rompió esos esquemas, desde que empezó la película Jaime dijo, lo primero que quiero que la gente vea es que se den un beso para que sepan a qué le van a entrar. Eso a mí me sorprendió. O si no, abandonen la sala. Pero sí. Vamos a seguir platicando justo sobre el rodaje y sobre la repercusión de la película. En un momento vamos a un corte y seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bienvenidos de regreso a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Bueno, ya les avanzamos en el primer bloque. Esto es un programa sobre Doña Erlinda y su hijo, esto es un programa sobre Jaime Humberto Hermosillo, pero también es un programa sobre Arturo Villaseñor. Y ya que nos platicabas un poco que también tomaste parte en el casting, ¿no? Y que este casting sí también es un casting muy de ruptura en relación al cine interior de Jaime. O sea, si uno piensa en el trabajo de Jaime Humberto, perdón que lo tuteé, pero bueno, lo conocí, lo tuteaba, entonces lo voy a decir hacia el aire. Y uno piensa en actores como Marta Navarro, Pedro Armendáriz Jr., María Rojo, por supuesto, que es como esta gran musa de muchas películas, Héctor Bonilla, Diana Bracho, etcétera, y Cela Vega misma, ¿no? Y uno piensa en estos actores de Doña Erlinda y su hijo, como bien dices, no tenían nada que ver, ¿no? Arturo Mesa y Marco Treviño, la propia Guadalupe del Toro, que hay que decirlo, es la mamá de Guillermo del Toro, que ese es un dato que no todo el mundo sabe, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese casting, Arturo? Cuéntanos. Sí, efectivamente, repito, yo le insistí mucho a Jaime, porque la película en su momento estaba pensado para Alejandro Camacho, Humberto Zurita. Okay. Wow. Ahí se me fue ahorita el nombre de la actriz, que es la que sale en Berenice, que es la vecina. Ahorita se me fue el nombre. Blanca Torres. Blanca Torres. Que es una gran actriz. Sí, sí. Soy admirador de ella. Con Blanca Torres era la idea primero. Pero cuando que Jaime se quedó en Guadalajara, digamos, ya Doña Erlinda ya más se justificó su estancia en Guadalajara. Le insistí, Barbachano en ese sentido, Que era el productor de la película. el productor de la película, que él sabía que era una película que él no sabía si iba a recuperar el dinero, si se la iban a censurar y todo eso. O sea, realmente todo el mundo estábamos un poco temerosos de cómo iba a reaccionar la sociedad. Y más filmada en Guadalajara, con actores de Guadalajara, es decir, una de las ciudades más conservadoras, bueno, con sus dobles caras, ¿no? Claro. Que Guadalajara también es la primera en iniciar cualquier cosa fuera de lo establecido. Te van a ver en Guadalajara, ¿eh? Y te van a Sí, claro. reclamar. No, yo ya estoy más curtido que nada, ¿no? Sí, todos eran actores, excepto la señora del Toro. Pero en eso, el tipo de personalidad y de esa clase social
la señora del Toro estaba ideal, digamos. Ay, sí, es una mamá mexicana Sí. por antonomasia. Yo la vi y me proyecté con mi madre, lo siento, esa confesión muy íntima. Lo va a ver también, pero Que también lo va a ver, por cierto. Y hay incluso un comentario de Néstor Almendros, este gran director de fotografía cubano, español, norteamericano, ¿no? Ganador del Oscar en su momento, que dijo: Doña Erlinda es la madre de todos los homosexuales. Sí, ¿no? claro. O sea, que lo escribió, pues, ¿no? Que me parece que justo es eso. A ¿no? Jaime le gustaba mucho ese reto de poner amistades o cosas, digamos, en los nuestros, es su propia mamá. Él tenía como la confianza, y qué bueno que sí logran transmitir un poco este concepto del neoliberalismo italiano, ¿no? Del neorrealismo. Neorrealismo italiano, perdón, Sí, ya, ¿Cómo? ya está contaminado con el lenguaje, con el neorrealismo, es decir, con gente que no es actor, pero finalmente cumplen bien su personalidad, cumplen muy bien con las exigencias del personaje. Y la señora del Toro, pues es una señora encantadora, una finísima persona. Guillermo del Toro y yo éramos muy, muy amigos. Entonces, Jaime lo veíamos siempre como con el respeto, como mi pareja. Y bueno, siempre nos veíamos casi todos los días, empezábamos a tener ideas de ser cineastas y todo esto. Entonces, convivimos con la señora del Toro, pues, porque éramos amigos. Y a Jaime se le ocurrió que ella podría ser. Y ella aceptó encantada. Porque Jaime ¿o cuando no? la vio dijo, es que es como Doña Erlinda, como yo me imagino a Doña Erlinda, entonces, ¿para qué ando buscando una actriz? Y aquí está. Ojalá y eso pudiera representarlo con la pantalla, o sea, frente a cámaras. Y afortunadamente la señora del Toro sí aceptó, lo cual fue pues muy benéfico para la película. Y ahí está el resultado. Bueno, y yo Guillermo creo. del Toro, el gerente de producción de la película, además. Sí, porque se hizo dentro, lo apoyaron esa película, aquello que teníamos como Centro de Cinecrítica de Occidente. Entonces él formaba parte de ese equipo, como yo, y fungíamos en diferentes, ¿no? Yo me quedé como asistente de dirección, él en la parte de producción, en la gerencia de producción, ¿no? Hay que decir que esta es una película filmada en 16 milímetros. Está filmada Digo, en en 16. ese momento las películas se hacían en 35 milímetros. Hoy todo eso a lo mejor nos suena súper fuera de lugar porque las películas hoy Claro. son básicamente digitales, pero donde Jaime Humberto también fue uno de los grandes pioneros del cine digital en este país. Sin embargo, decir que hacía uno una película en 16 milímetros era como pensar en un cine casi amateur en ese momento, Sí. ¿no? Digo, ¿por qué la decisión Pero de hacerlo Jaime en tenía este muy formato? bonito ese término, nunca le asustó el término amateur. ¿Amateur? ¿No? ¿Por qué? Porque la traducción real es que lo haces con amor. Ok. Entonces yo veo mucho desprecio hacia el cine amateur, pero yo creo, en eso sí estoy de acuerdo con Jaime Humberto y lo menciono, porque él nunca negó hacer una película amateur. Y siempre esas películas se hacen entre amigos. Lo que prevalece es el amor y lo hacemos por amor. A veces mucho del cine, el cine como toda industria, también es por la cuestión esta económica, a veces vende temas o los cambia para que sea todo muy comercial, pero sus fines son más bien económicos. Y por eso a veces vemos tantas películas que dicen, ¿cómo produjeron esto? ¿Qué desperdicio de dinero? Pero dicen, eso vende. Claro. Y el cine amateur, no. Es porque creemos en el producto. Todos los que trabajamos en Doña Erlinda creíamos en el producto, apostamos al producto, nos lanzamos con todo el riesgo que implicaba a un barbachano. Él mismo dijo, la podría filmar en el 35, pero no sé si vaya a recuperar dinero o la vayan a incendiar en medio de la plaza. Doña Erlinda estuvo prohibida varios años en México, aunque tenía su éxito enorme en Londres, en Nueva York, ella fue nominada como Mejor Actriz del Año. Entonces, la película tenía mucho éxito fuera del país, pero dentro del país era la negación absoluta a Doña Erlinda. Es amor y también hay una apuesta política ahí, ¿no? Claro. Porque volviendo a lo mismo, es la idea de hacer tan explícita una historia de amor, y esto que comentábamos por ahí fuera del aire, como la idea de ser gay y lesbiana es asociada con el antro, con la orgía, y acá hay ternura en ese sentido. Lo rescato porque me parece súper potente que empieza la película con ese beso y con ese contacto que es de amor, y de hecho no sabes cómo se va a desencadenar. Pero en ese sentido, ¿cómo crees que fue o cómo marcó una referencia este tipo de exposición de historia de amor gay en la sociedad, con toda esta idea de, vos mismo lo viviste con Ahí él, ¿no? Jaime hizo la apuesta que hace todo gran artista. Es decir,
rompe los estereotipos para llegar al prototipo. Es decir, esta es la realidad de la homosexualidad. Si ustedes, sociedad, la quieren negar, ese es su problema. Pero yo como artista estoy marcando cómo son las relaciones homosexuales. Y si quieren negar esa parte, es su problema. Pero yo como artista esa es una realidad. Entonces planta un prototipo y que lo hizo muy bien. Y el dar el primer beso desde el principio, recuerdo muy bien que Jaime dijo que desde el principio se den cuenta antes de salirse. Ahora sí, entra a su propio riesgo. Y es la primera escena que filmaron, además, ¿no? Según Sí, contó Marco Treviño alguna vez, con eso empezaron y para los dos actores también fue un poco un shock, ¿no? Y yo los vi, Marco, maravilloso, y también Arturo, trabajando sin ningún problema, ¿no? En ese sentido. Pero sí todos, así como propusimos al público, pues nosotros también nos lanzamos al riesgo. O sea, no nada más el que la vea, sino nosotros estábamos enfrente, ¿no? Era un equipo muy joven, además, el que hacía la película, ¿no? O sea, muchos de los que hicieron Doña Erlinda, entre ellos tú, Guillermo del Toro, etcétera, digo, después siguieron haciendo carreras Constantini, etcétera, ¿no? O sea, propulsando justamente algo que se convirtió como en un polo audiovisual muy interesante, que es precisamente el cine hecho en Jalisco. Sí, claro. Y ahorita se hace tanto cine ya en Guadalajara que yo ni cuenta me doy. Llevamos medio año y creo que ya son, no sé, muchísimas películas. Sí, pero a lo que me refería es, había una apuesta por parte de Jaime Humberto de creer como en un grupo de jóvenes y de fundar de alguna manera una idea. Jaime siempre fue un gran maestro y le gustaba mucho apoyar a los jóvenes y enseñarles. Nunca fue egoísta como cineasta, al contrario, la gente lo seguía mucho por eso. Aquí dio muchos cursos en la Cineteca, en Guadalajara. En su última etapa, porque se fue a vivir conmigo en los últimos años, afortunadamente ya nos podíamos casar, entonces por fin nos casamos. Pero él allá, aunque no estábamos ya dentro de ninguna institución, los alumnos, la gente lo buscaba. Los mismos que estudiaban cine iban a su casa a que él les enseñara, ¿no? Entonces la última película que hicimos con un guión mío, que se llama Crimen por Omisión, lo hizo con todo este grupo de jóvenes también entusiastas. Y así es el mismo esquema prácticamente que en Doña Erlinda, ¿no? Ay, bueno, yo estoy disfrutando esta magistral de cine. Yo le había dicho incluso a Roberto que nos faltaban unas palomitas porque verdaderamente es una gran oportunidad de estar escuchando eso. Yo tengo que mencionarlo, es una gran recreación de los 80, hasta por los shorts de los personajes, que son una cosa verdaderamente maravillosa. No entremos en detalle. Pero también me generaba una enorme angustia esta representación de este closet, donde incluso la mamá de alguna manera es como partícipe, arquitecta de esta dinámica, pero también ahí veía el propio éxito en transformar una sociedad que de repente hace que notes una especie de ruptura generacional muy fuerte, ¿no? De que ese closet que está siendo retratado ahí, no estoy diciendo que ahora ya no existan los closets, pero, claro. Pero claramente las posibilidades de imaginar una familia que están construyéndose allí y las que se construyen ahora son totalmente distintas, ¿no? Y es una paradoja, ¿no? Que la película te narra una historia que al mismo tiempo va a hacer que esa historia deje de ser lo común y empieces a ver otro tipo de relatos como los veríamos hoy, donde me imagino una Doña Erlinda que no estaría generando ese tipo de familia, ¿no? Digo, eso lo digo simplemente para preguntarte, ¿cómo ves hoy esta película después de que han pasado tantos años? ¿36? Como toda obra de arte, y me parece que Doña Erlinda a mí me parece que es una obra de arte, me atrevo a defenderla a capa y espada ante cualquier analista o crítico. La complejidad de los personajes, es decir, esta Doña Erlinda no sabemos si es una madre de lo peor porque es manipuladora y tremenda y maléfica, o si es la madre ideal que todo te resuelve. Es decir, esa complejidad va a seguir existiendo en lo humano. O sea, cualquier madre va a hacer lo imposible. O sea, tiene esas dos facetas. Entonces, eso le da a Doña Erlinda, rebasa el problema de una moral de un momento histórico, porque sabemos que la moral va cambiando, entonces puede parecer que ya no está de moda. No. Como llegó a profundizar Jaime en ese sentido y manejarlo
con esa complejidad al personaje, eso es lo que la hace maravillosa y sigue siendo vigente, porque bien o mal sigue habiendo una lucha conservadora en contra del universo homosexual. Entonces, seguirá, como tú dijiste, habiendo closets. Es decir, si no está estipulado dentro de la moral convencional o de los estatutos que ejercen ciertas instituciones, entonces siempre va a haber esa lucha. Y no olvidemos que la sexualidad siempre, siempre y por lo general acontece entre cuatro paredes. Jaime entendió muy bien eso, porque la sexualidad, efectivamente, el propio Freud lo maneja, ¿no? Cuando el malestar en la cultura, o sea, siempre estamos reprimiendo nuestros deseos. Entonces, todos los artistas que nos atrevemos a tocar la parte de los deseos, pues siempre vamos a estar en riesgo con ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Arturo, digamos, a ti te toca ver como vivir la creación de esta película, y hace rato que mencionabas, había el temor de que probablemente la película fuera censurada durante el rodaje incluso. ¿Hubo algún episodio, hubo alguna consecuencia directamente en Guadalajara, en la universidad, después de hacer la película? Sí hubo consecuencias. Ajá. Claro ¿La que hubo ruptura con la Universidad de Guadalajara viene de doña Erlinda? Simplemente, cuando se hizo la siguiente película, Clandestino Destino, toda la primera película, versión, quedó la mitad de la película, estaba rayada o no sé, con el negativo. O sea, todo un desastre. Sí hubo actitudes de no se sigue apoyando ese tipo de cine, que a dónde vamos, Sodoma y Gomorra. En realidad, los grupos conservadores se manejan por debajo del agua. Nadie te dice yo fui. Eso seamos francos. De una u otra forma también, todos los que fundamos prácticamente, los 5 que fundamos el Festival de Cine y las escuelas estas y el Centro de Investigación, prácticamente poco a poco nos fueron eliminando de la institución. Y finalmente a Jaime. Entonces, eso no se hace en ninguna parte del mundo. O sea, como tú eres fundador de algo y de pronto ya no existes para esta institución. O sea, de la nada lo creamos. Entonces, en ese sentido, sí hubo consecuencias. Y como decía Jaime, y yo lo digo ahora, pues yo nunca pude integrarme a ninguna institución. Y lo pongo en mi última novela, que es autobiográfica. Me invitaron una vez como director de una escuela de cine y no me lo dieron porque se dio el pitazo que yo era de esta preferencia sexual, entonces que eso no era conveniente para los alumnos. Okay. Entonces, sí hubo consecuencias, pero nadie asumió la responsabilidad. Pero sí veías, sí notabas que ya no eras invitado a los festivales, que ya más bien te veían como de reojo, ya no existías, yo, por ejemplo, Jaime tuvo que salirse de Guadalajara. Esa es una consecuencia. O sea, en cierta manera nos separó físicamente. Entonces, yo sí me quedé en Guadalajara porque yo no puedo vivir fuera de Guadalajara. O sea, no puedo, tengo eso. Así son los tapatíos. Siempre. Es horrible. Sin el virote y la torta ahogada. No me gustan las tortas ahogadas, pero el pozole sí. Y el clima. Okay. Y sobre todo que es una ciudad que me puedo desenvolver sin temor, pues. Y aquí, yo cuando vengo a México, siempre le digo a la gente, me siento como ranchero bajado del cerro a tamborazos. Entonces, no hay cómo desplazarte con conocimiento y cierta seguridad. Sí hubo consecuencias y que le pasa a cualquier... Yo recuerdo cuando aquella autora de Frida Kahlo, una amiga de Frida, que una vez le dijo, Frida, hazme una pintura, porque una amiga se suicidó en Nueva York y no sé, le quiero dar un regalo a su mamá y Frida hace la pintura esta del edificio de la mujer que se suicida para mi madre con amor, no sé. Y cuando lo vio la mamá se enojó muchísimo. ¿Cómo te atreves? Que no sé qué tanto. Y ese cuadro se guardó en el closet y fue castigado. Sucede con toda obra artística que tiene valor, porque el arte siempre va a ser propuesta. Y en eso Jaime, claro que era un artista, porque él siempre hizo propuestas. Es decir, no imitaba lo ya hecho. Hacía homenajes quizá, pero siempre había una propuesta, y una propuesta para mostrar el deseo. Bueno, hasta Schopenhauer lo dice, las obras de arte deben demostrar la voluntad.
en ese sentido, y tienen que vivir un castigo. Ni modo. Todos los artistas son castigados. Aún el Quijote tardó siglo y medio para ser publicada. Es decir, fue guardada. No cumplía con los requisitos comerciales o lo que la gente leía en esa época. ¿Cómo te atreves a hacer una obra diferente? Y hasta después descubrieron su maravilla. El cine de Jaime sí fue. Y doña Arlinda es una prueba de que fue un artista, y como todo artista hace una propuesta estética, rompe valores, se atreve a cuestionar los valores de ese momento histórico y hace una obra maestra como doña Arlinda. Pues ahí está, con esta reflexión nos vamos a un corte y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma, donde estamos platicando con Arturo Villaseñor. Bueno, bienvenidos de regreso a los 41 tropiezos de la heteronorma. No lo dijimos al principio, pero nuestro invitado Arturo Villaseñor es autor de 3 libros, por lo menos, dedicados a la obra de Jaime Humberto Hermosillo. Uno es justamente esto, Jaime Humberto Hermosillo en el País de las Apariencias. El otro no lo traje, es Jaime Humberto Hermosillo a través del espejo digital. Sin embargo, ambos están compilados en este ejemplar, que es el Cine Transgresor de Jaime Humberto Hermosillo, que publicó la Universidad de Guadalajara. Los 2 primeros los hizo Cineteca Nacional. Así que, bueno, se encuentran, los 3 se encuentran, que eso es una de las grandes virtudes. Y bueno, hay uno de estos guiones que hizo Arturo también para Jaime Humberto, está publicado, que se encuentra en Espera, una película fantástica y lamentablemente no tan conocida, con Lucha Villa y María Rojo. Arturo, nos platicabas hace un poquito de la recepción que la película tenía en el exterior. A mí me gustaría regresar a 2 momentos. El primero, el estreno de la película en la primera muestra de cine en Guadalajara, y después esta recepción que les tocó vivir Nueva York, Miami, Londres, Roma, etcétera. Todo lo que la película generó en el extranjero. Sí, la película se estrenó precisamente en la primera muestra de cine mexicano. Uh-huh. La recepción fue maravillosa. Estaban de invitados. La propuesta y la idea de nosotros era crear una muestra donde invitar críticos del extranjero, sentarlos en la sala, ubicarlos en la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad con un clima maravilloso, para que vean específicamente cine mexicano. Eres tan tapatío, o sea que cada vez introduces una nueva virtud de soy tapatío, ahí nací. Pero está bien, porque yo creo que luego no vemos nuestro chilangocentrismo. Exacto. Y en el programa nos lo han señalado. Oigan, lo LGBT existe afuera de Ciudad de México. En Guadalajara. En Guadalajara, También claro, es la capital no nombrada de lo LGBT. Entonces, una función muy cálida. Sí, muy buena, Ajá. muy buena. Gracias a estos críticos que vinieron, Robin Good, Elliot Stein, la película fue invitada a Nueva York, a Canadá, a Londres, porque es gente muy seguida por la gente que busca cine diferente en el mundo. Y la película fuera del país, ese fue su gran éxito. Quizás si hubiera ido doña Arlinda a un festival de cine, se hubiera perdido entre tantas películas y siempre los países franceses o europeos se comían al cine mexicano, y de esa manera, por eso lo mencioné, ese detalle la hizo que sobresaliera, y en México no hubo esa resonancia, pero en el extranjero sí. ¿Qué crees que los atraía en el extranjero? El ambiente, el tipo de actores, la Creo, película misma, la historia misma. Es que misma. aquí la clave, ¿sabes quién fue la clave? René Fuentes, creo que se llamaba. Él era un distribuidor de cine en Nueva York, y él, al mismo tiempo que adquirió doña Arlinda, adquirió La Ley del Deseo de Almodóvar. Ahí casual. Entonces, fue Ok. una cosa como que se juntaron, Ajá. y tanto Almodóvar como Jaime con doña Arlinda se volvieron un boom en ese sentido. Entonces hay quienes dicen que uno imitó al otro, pero Almodóvar él mismo lo confesó. No,
Yo conocí Las apariencias engañan de Jaime y a mí me influenció para hacer La ley del deseo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero aquí sí depende mucho de quién se interesó por el producto y que la promovió muy bien. Y Nueva York, pues como era el centro del mundo, entonces eso hizo que la película funcionara y se moviera por todos lados. Y con ese éxito rotundo que René Fuentes se impresionó, ¿no? De que dijo, es que ha gustado muchísimo. Pero él tenía ya esa propuesta y ese lente de tratar de ver autores que estaban manejando esta temática y de una forma diferente, digamos, no desde una perspectiva de Hollywood, sino... Y sí creo que tiene mucho que ver ahí este señor de Nueva York, distribuidor. Ay, es que yo sí creo que tiene muchos méritos. Digo, algo que me gusta mucho es que se retrata un machismo, pero también las fisuras con el cual se navega ese machismo en México y esa homofobia. Y por eso la figura de doña Arlinda me parece tan impresionante, ¿no? Porque ella de alguna manera es al mismo tiempo la que mantiene toda esta idea de la exigencia de heterosexualidad y de alguna manera como que logra tener lo que quiere. Una familia donde su hijo se casa y tiene a su vez hijos para que ella tenga nietos. Entonces es la gran constructora de la heterosexualidad, es la gran impulsora del machismo. Por eso, digo, mi madre me va a odiar porque ya la comparé yo con doña Arlinda y ahora estoy diciendo estas cosas, pero bueno, que me perdone, en eso no se parecen. Pero de alguna manera muestra el papel de las madres, por ejemplo, en la perpetuación muchas veces del propio heterosexismo. Y sin embargo, es una figura donde al mismo tiempo reconoce, y nunca nombra, pero reconoce que su hijo tiene una relación que necesita y también logra adecuar entonces la posibilidad de ese afecto. En ese sentido, sí me parece una historia impresionante porque es una historia en el país del machismo, en el país... de las apariencias. De las apariencias. Ves a una madre que es una gran constructora de posibilidades, que mantiene el orden y sin embargo abre esas posibilidades. Y yo creo que pocas películas LGBT logran retratar algo así de la heteronorma funcionando en sus fracturas también. Digo, un comentario. Un comentario. En este sentido, yo quería profundizar un poco en la construcción del personaje de Ramón, que, bueno, ahora saliendo del closet, digo que me pareció sumamente atractivo, y tiene que ver con un penduliar que hay entre la masculinidad y la feminidad, ¿no? Masculinidad con el juego que hay con la relación con Arlinda, y feminidad en la triangularidad de Rodolfo y Olga. Y me parece súper importante porque rompe con el imaginario de me identifico gay y eso define una masculinidad o una feminidad. Bueno, ahí hay como un juego eso, es como algo más fluido y también incluso el rol de Rodolfo, que por momentos pareciera que nada le importa, pero por momentos se muestra vulnerable, ¿no? Y al cumplir con el mandato de la madre. Yo no sé si Jaime pensó en esta idea de lo ambiguo. Sí, claro, creo que el cuadro final de doña Arlinda está muy especificado, el que está más agachado, el que está más sometido, el que de una otra forma puede atentar contra el orden tradicional de la familia es Ramón. Entonces ya forma parte de ese, pero es el que está más agachado, el que está más sometido. O sea, él tiene que negar su amor ante los demás. Ese amor es permitido dentro de que yo no me doy cuenta. ¿Sí? O que acontece dentro de 4 paredes y hasta ahí, pero no puede hacerse público esto. De eso se encargó doña Arlinda. O sea, por eso decimos, es terrible lo que está haciendo. Es decir, si amas realmente algo, se le acepta tal cual es. Pero ella no, ella lo está integrando casi como objeto. Y lo mismo a la mujer. O sea, tú vas a ser la reproductora o sea, no deja de ser terrible. Aún para las mujeres, oye, yo no soy una fábrica de bebés, ¿verdad? O sea, yo también quiero saberme. Las mujeres lo que más requieren es saberse amadas, ¿no? Entonces ahí hay esa negación. Y esa charla que tienen Moncho y la esposa, donde comen de la misma manera, es decir, ambos son sacrificados dentro de esta estructura, que finalmente esa estructura está respondiendo al sistema machista. Sí. Es muy curioso. Entonces comen de la misma, o sea, Jaime en eso es hasta tan sutil con esos detalles,
todo es tan simbólico en la obra de Jaime que la vuelve maravilloso. Y ahí en ese sentido quería preguntarte, hay una escena donde están solamente Rodolfo y Olga, están ellas, y en esa escena pareciera que va a haber un contacto físico, de hecho hay beso y se interrumpe. Pero esa escena es súper simbólica, porque en realidad no hay nadie ante quien aparentar, pero es ante ellas mismas, ¿no? Claro. Entonces, me creo esto, el simulacro en realidad está encarnado por todos los personajes. Y hay identificación entre ellos dos. Sí. Claro, total. En Es el rol que están. impresionante, pero a la vez ambos se reconocen como sometidos. O sea, no pueden eliminar esas fronteras porque están muy bien estipuladas. Sí. ¿No? El gesto, también quiero preguntar, ¿cuál es el gesto? No, hay cosas impactantes, de verdad me angustió, pero el gesto de Además, Erlinda... es muy interesante porque la visión de Lucía es de afuera. Sí. pues, ¿no? Claro, claro. Pero esto que hablábamos de la simulación, hay hasta algo cínico en Erlinda en un momento, porque hay un gesto súper fuerte cuando ella escucha y te das cuenta que escuchó siempre. Obviamente que ya había una negación explícita, pero ahí es clarísimo. Y el gesto es, esto no me importa, esto tiene que seguir a costa de. O sea, eso marca para vos un contexto en los 80 y hoy actualmente, con esto que decía Gio, ¿no? El cambio generacional, ¿sigue siendo así para vos? Este extremo de simulacro. Siempre va a haber un sistema que va a someter y que va a imponer. Eso es eterno en lo humano, ¿eh? Entonces, en ese sentido, doña Erlinda siempre tendrá vigencia. O sea, de una otra forma, y bueno, sé que está sufriendo, la verdad me cae bien Moncho y todo, pero no puedo permitir que esto salga a la luz. Esto tiene que ser sacrificado. Arturo, la película abre la puerta, digamos, para otras posibilidades dentro del cine, otras posibilidades temáticas y narrativas dentro del cine, y eso me parece que es enormemente importante. También para el trabajo de Jaime, ¿no? Sí, claro. Digamos que se vuelve también un trabajo más frontal, menos alusivo de lo que había sido lo que él llamaba su década prodigiosa, que eran los años 70. A mí me gustaría un poco irme como a los últimos años, ¿no? A todo este conjunto de películas digitales también, yo diría, lamentablemente poco conocidas, o sea, con una distribución muy minoritaria. Este espejo digital del que tú hablas, pues, ¿no? Que probablemente arranque de manera oficial, aunque no tan estricta, con Exorcismos, pues, ¿no? Que es una película muy frontal en el retrato de esta relación homosexual entre los dos protagonistas, pues, ¿no? Hasta el final. O sea, digamos, esa sí va a ser una línea que se continúe y una línea también marcada por la homofobia en general institucional y del propio gremio cinematográfico. No sé si lo piensas de la misma manera. Sí, yo creo que todo ese cine prácticamente es muy poco visto. Es genial. Sí, las temáticas son más fuertes. Eso también implica, o sea, Jaime ahí ya se abrió mucho más, pero la resistencia también ha sido mucho más. Es decir, ya te permitimos una vez y ahora insistes, ¿no? No. Esperemos que salga todo ese material, que en eso andamos. Pero sientes que el valor que él tiene como pionero justamente dentro del cine no está lo suficientemente dimensionado justo por el maltrato hacia su obra postrera. Lo que sucede, bueno, en ese sentido, Jaime te da muy claro cuando una película está hecha con producción y cuando hay limitaciones, las hace con limitaciones, pero eso no le resta a que son películas muy bien trazadas, muy bien actuadas. Es un trabajo muy, muy bueno, pero que se conoce muy poco. Y ahí sí, hablar de ellas, pues es como hablar en el aire, la gente no las conoce. Ni siquiera puede ir a buscarlas, a ver dónde las encuentra. Me pasó con el libro a través del espejo digital, o sea, la gente, ahí sí se da idea de más o menos cómo son las películas, pero prácticamente todo ese material se conoce muy poco. Y Jaime lo cuidó con mucho recelo, ¿eh? Sí, no dejaba, él llegaba a proyectar prácticamente él cada cuidaba que no le copia sacaran, que no hubiera piratería piratería ni nada de esas cosas. Es un cine ya... Se podría decir que ahí Jaime ya ejerció la libertad total como artista. Yo creo que ese es uno de sus grandes valores. Y entonces ahí sí quiso profundizar más en esta gran interrogante que somos los seres humanos y sobre todo con la tendencia de la cuestión homosexual, ¿no? O sea, sus angustias, sus alegrías, sus deseos, sus frustraciones.
Es un cine muy, muy interesante que esperemos que pronto salga. En eso estamos. Pero sí es un cine que poco se conoce, pero que es, para mi perspectiva, es sumamente valioso. Tan valioso como Doña Erlinda, ¿no? En contraste justo con ese cine de oculto, diría yo, más que de culto en este momento, ¿no? Digamos, está justo la restauración de Doña Erlinda en 2019, que se estrenó justamente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que es una de las últimas grandes apariciones públicas de Jaime Humberto para presentar la película. Iván Trujillo, el director de TV UNAM, nos contaba justo hace rato que él estaba sentado con él el día de esa proyección y que le dijo, estoy viendo a Doña Erlinda por primera vez, ¿no? Lo cual supongo que debe haber sido un momento muy emotivo para él, ¿no? Y Jaime, cuando la vio, lloró de la emoción. Yo no pude ir a esa función porque estaba enfermo, pero todas las amistades, y bueno, Jaime ya estaba conmigo, estaban impresionados de la belleza de restaurar esa obra, porque los DVDs que habían sacado, Jaime se enojaba porque estaban mal las copias, y bueno, como autor sí, lo que ves es una sombra de lo que realmente es, ¿no? Sí, pero ahí pues, Iván Trujillo siempre apoyó mucho a Jaime, y gracias a Iván Trujillo también, cuando fue director del Festival de Cine, a Jaime le hicieron su homenaje, ¿no? Por eso cuando me habló Iván para invitarme, le dije, no le puedo decir que no. ¡Eso! Y gracias a él Porque tenemos ese hombre aquí. que siempre ha apoyado. Para quien no conoce la historia de Doña Erlinda, de Ramón, de Rodolfo, ¿por qué tendría que verla hoy? Que además, bueno, esto es medio un anuncio, o sea, pero la película se puede ver restaurada en Claro Video, cosa que me parece que es muy importante. No la vean en YouTube, donde ni está y se ve pésimo. Pero ¿por qué tendría que verla un espectador hoy a, pues, 38 años de haber sido hecha? Finalmente es una referencia también, Doña Erlinda, histórica. O sea, hay películas que marcan quiebres históricos. Doña Erlinda es una de ellas. Entonces, hasta por curiosidad en ese sentido. Temáticamente sigue siendo vigente. La película es deliciosa. El otro día me habló un amigo y me dijo, estoy viendo en Claro Video, Doña Erlinda estaba con su novia y los dos estaban disfrutando muchísimo la película. ¿Por qué? Porque tiene un tono muy sabroso. Es una comedia fina, entonces es sumamente disfrutable. Te ubica esa época, entonces tiene miles de cosas para que sea una película que la gente lo puede ver tranquilamente, aún comiendo palomitas. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Ser nuestro padrino de despedida de este programa. Y no quisiera irme sin agradecer, por supuesto, a Iván Trujillo, el impulsor de esta temporada, a Pablo Arredondo, a Paloma Porras, a Juan Carlos Saavedra, a nuestro querido Saúl Salgado, a todo el equipo de TV UNAM, que además nos estuvo acompañando durante muchas semanas para hacer este programa en plena pandemia, cosa que les agradecemos enormemente a todos. Así que ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros, ojalá que hayan discutido tanto como nosotros pudimos discutir en estas mesas durante estas semanas en torno a lo que significa identidad, orientación, cultura LGBT más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los 41 Tropiezos de la Heteronorma y esperamos vernos, ojalá, en una siguiente temporada o en varias hasta que lleguemos a los 41 programas, por lo menos. Hasta pronto.